un feliz día para todos. Les habla la doctora Lourdes Mesa. En esta oportunidad quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Noelia Alfonso por su amable invitación a este magnífico evento, el cual se encuentra marcado dentro de la línea de investigación Cultura de Paz de la Universidad Bicentenaria de Aragua, específicamente en el área de migraciones y diáspora, la cultura de paz como antídoto al conflicto geopolítico. Es de destacar el compromiso y dedicación que ha tenido la doctora Noelia Alfonso para llevar a cabo esta actividad en el día de hoy de una manera excelente. Para mí es un honor estar hoy acá con mi ponencia titulada La realidad de los niños apátridas y la promoción de una cultura de paz. Ahora bien, sin más preámbulos, esperando que nuestra interacción durante esta ponencia sea bastante enriquecedora para todos, comenzamos. Muchas gracias. Ahora bien, es importante dentro de las definiciones básicas conocer lo que es el concepto de apatridia, la cual se entiende como la carencia del derecho a tener derechos, ¿no? Aunque suena una redundancia, pues es una realidad. Es decir, también se define como el estado de una persona que no es considerada ciudadana ni nacional de ningún país, por lo cual la apatridia se produce por diversos factores, entre los cuales se tienen la discriminación en las leyes de nacionalidad, bien sea por motivos raciales, de género, los conflictos en las fronteras, entre otros de igual naturaleza, ¿verdad? Y cuya causa común es el conflicto y los vacíos presentes en las leyes que deben regir este proceso. También el conflicto entre las diferentes leyes de nacionalidad, es decir, entre un país a otro, se genera el riesgo de apatridia. Ahora bien, en cuanto a la definición de apátrida, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el ACNUR, en el artículo 1.1 establece que es aquella persona que no tiene nacionalidad efectiva y no goza de protección nacional. Es decir, es una persona que no está reconocida como nacional por ningún estado en virtud de su legislación. Por lo tanto, las personas apátridas de facto tienen técnicamente una nacionalidad, pero por diversas razones no disfrutan de los derechos y la protección que la nacionalidad le confiere a las personas en condiciones normales, por lo cual carecen de una nacionalidad efectiva, ¿no? Es decir, por supuesto que la persona tiene una nacionalidad, pero si se ha desplazado, le ha tocado emigrar por los factores antes mencionados, pues entonces corre el riesgo de quedar como apátrida. Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones también lo define como a toda persona que ningún estado considera su nacional en virtud de su ley. Es decir, cada país establece las condiciones por las cuales una persona pudiera o no quedar en condición de apatridia. En base a ello, tenemos que los niños apátridas son aquellos que carecen de una nacionalidad, por lo cual ellos se van a enfrentar a múltiples desafíos, bien sea por naturaleza legal, desde el punto de vista social y humanitarios. Tal condición puede llegar a generar la exclusión y la marginación, lo cual por supuesto le va a afectar directamente en la identidad del niño, así como la autoestima, ¿no? Por lo cual es importante cuidar de que los niños no caigan en este tipo de condición. En cuanto a las consecuencias que se pueden generar para un niño apátrida, tenemos entre otras las siguientes, ¿no? Este va a ser un niño sin infancia, por cuanto a su vez muchos no han sido registrados o no tienen un documento de identidad. También van a sufrir de discriminación en algunos casos, ¿verdad? Por no estar legal en un país. La educación y el acceso a la salud a menudo es inalcanzable. En el caso de la educación, pues no van a tener educación y pueden ser forzados a trabajo infantil. Esta realidad, aunque uno no la perciba
muy fácilmente, pues lamentablemente existe, porque hay personas inescrupulosas que se aprovechan de estas condiciones, tanto de los niños como de las personas, para explotarlos desde el punto de vista laboral. Rara vez pueden cruzar una frontera de manera legal. Muchos viven con la amenaza de ser detenidos, por supuesto, porque no tienen documentación, y nunca disfrutarán plenamente de la protección que ofrece la ley. Es decir, podemos ver acá cuántas limitaciones se le va a generar a un niño que pueda presentar esta condición de apatridia. Es importante resaltar que bajo el derecho internacional los estados están obligados a asegurar que todo niño adquiera una nacionalidad. Tal es el caso que cuando un estado no cumple con esta responsabilidad, los padres quedan imposibilitados para poder proteger a sus propios hijos. Por lo que es fundamental reconocer que la prevención de la apatridia requiere ser beneficiado de un acuerdo internacional donde los estados ya han desarrollado una serie de estándares internacionales que han sido incluidos en la Convención de 1961 sobre los Derechos Humanos, todo ello con el fin de reducir los casos de apatridia. En cuanto a los factores influyentes o determinantes en la apatridia de los niños, podemos resaltar como primer elemento la falta del registro de nacimiento, es decir, que la ausencia de un registro de nacimiento puede ser bien sea por falta de acceso a servicios de registro civil, por la negación de registro por motivos discriminatorios o la situación de conflicto, en algunos casos por problemas por guerras, que impide el acuerdo adecuado en cuanto al funcionamiento de las instituciones. La discriminación étnica o religiosa, en algunos casos también puede llevar a la negación de la nacionalidad a ciertos grupos de personas, dejando a los niños nacidos dentro de estas comunidades en una situación de apátrida. También se tiene la migración forzada, donde los niños que nacen en contextos de migración forzada, como son los refugiados y desplazados internos, pueden enfrentar dificultades para obtener el reconocimiento de la nacionalidad debido a la situación precaria de sus padres y a la falta de los documentos adecuados y pertinentes. Como punto número 4 se tienen los conflictos armados. En aquellas áreas afectadas por conflictos armados, la interrupción de los sistemas gubernamentales y la destrucción de registros civiles, por supuesto que va a contribuir de gran manera a la apatridia, ya que los niños nacidos en medio de tales conflictos pueden carecer de la documentación necesaria, ¿verdad? Por cuanto se les va a dificultar dónde acudir a obtener sus documentos. Como quinto y último punto, tenemos el cambio en la legislación de un país. Estos cambios en las leyes de nacionalidad pueden dejar a ciertos grupos de personas, inclusive los niños, sin un reconocimiento legal, especialmente si las reformas legales retroactivas niegan a la ciudadanía o a quienes la tenían previamente. Es decir, a algunos países, para evitar un poco la migración hacia su país, pues modifican estas leyes, lo cual le va a generar consecuencias negativas tanto a los padres como a los niños que puedan estar en esta condición, ¿no?, de migración hacia otro país. En cuanto a los criterios establecidos por los estados para la protección de la apatridia, tenemos como primer aspecto los requisitos y excepciones, es decir, en base a la residencia continua de los padres por cierto tiempo, lo cual le concede esta protección para la concesión de sus documentos. También se tienen los cambios legislativos en cuanto a los ajustes por realidades demográficas y sociales, lo cual se basa en la inclusión, es decir, brindarles el beneficio a estas personas bajo estas condiciones. Seguidamente tenemos el ius sanguinis o por filiación, el cual supone atribuir a la persona la nacionalidad de sus padres independientemente del lugar donde éste haya nacido.
es decir, por ascendencia de los padres. Un ejemplo de ello tenemos los países como Alemania, Austria, España e Italia, ¿no? Entonces, por ser hijos de personas que hayan nacido previamente en estos países, pues al niño le van a conceder su nacionalidad. En el caso del ius solis, es cuando el individuo adquiere la ciudadanía de ese estado al nacer en el territorio de ese estado, independientemente de la ciudadanía o el estado de inmigración de los padres de la persona. Un ejemplo de entre otros países, tenemos Francia e Irlanda, además de Estados Unidos, ¿no? Que le garantizan la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio, ¿verdad? Entonces son aspectos importantes de los cuales pues disfruta la persona al momento de adquirir su nacionalidad. Ahora bien, para concluir, es importante destacar en el caso de los niños apátridas que esta actividad se relaciona con la cultura de paz desde diversas aristas, por cuanto la apatridia o el hecho de carecer de una nacionalidad a menudo está vinculada con situaciones de conflicto, persecución y violencia. En tal sentido, se deben tomar acciones entre las cuales podemos mencionar fundamentalmente el hecho de fortalecer los derechos humanos y la justicia social, además de la prevención de conflictos, así como también fomentar la inclusión, la diversidad y la educación para la paz, destacando que la cultura de paz implica la colaboración entre naciones y comunidades para así podamos abordar los desafíos comunes y de esta manera promover la solidaridad, la unión, el amor y la paz a nivel mundial. Muchísimas gracias para todos ustedes y bueno, sigo a la orden para todos. Un abrazo. Por otro lado, en cuanto a las organizaciones internacionales de apoyo, es importante conocer qué organismos están atentos a la prestación de ayuda y apoyo tanto a los niños como a las personas para la protección de la apatridia. Uno de ellos y de los principales es la UNESCO, organización que dentro de sus múltiples funciones tiene la promoción de la paz y la tolerancia. Ellos trabajan con el fin de promover la paz y la comprensión intercultural a través de la educación, la cultura y la ciencia a fin de construir sociedades más inclusivas. Y como segundo objetivo tiene la promoción de la educación de calidad, el cual sostiene que es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. También tenemos la Organización Internacional para las Migraciones, que aborda todo lo inherente a la admisión humanitaria. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. Tenemos el ACNUR, como ya lo hemos mencionado, que es la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual establece garantías en su convención creada en el año 1951 a favor de los refugiados. A su vez tenemos la Comunidad Andina de Naciones. Para el año 1969, con la firma del Acuerdo de Cartagena, inició un proceso de integración subregional que también se conoció como Pacto Andino o Grupo Andino y que hoy en día se conoce como Comunidad Andina de Naciones, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y cuyo Consejo Andino de Ministros expide decisiones que tienen carácter vinculante en la región. Por supuesto, el hecho de la migración forma parte de este tipo de acciones. La Unión de las Naciones Suramericanas, el UNASUR, donde la cooperación en materia de migración bajo un enfoque integral, el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas inherentes a la migración. El Mercosur ha tenido diferentes espacios, todos en el marco de la reunión de ministros del Interior,
a través de la Comisión de Asuntos Migratorios, la Subcomisión de Seguimiento también y Control del Área Migratoria, así como grupos especializados de trabajo migratorio y la Comisión Técnica y Foro Especializado Migratorio. Por otro lado, tenemos el Sistema de Integración Centroamericano, SICA por sus siglas, el cual cuenta con la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, que está directamente vinculada a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Como mayor logro en el tema, el SICA muestra el acuerdo de libre movilidad y sin pasaporte entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, aunque deben considerarse otros esfuerzos como el realizado a través de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana para la homologación de los sistemas educativos. Y como último aspecto tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que se fundamenta en el fortalecimiento del diálogo y de la cooperación entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe a fin de establecer modelos de gestión sobre migración y políticas de desarrollo. Fíjense que tenemos una amplia gama de organizaciones que trabajan en pro de la protección de niños y de las personas, digo personas por cuanto no tienen documentación, ¿no? Entonces están a favor de la protección para evitar estas condiciones de apatridia, ¿no? Quise compartir con ustedes un ejemplo en el caso de los niños venezolanos en Colombia, uno solamente en esta oportunidad, en donde la Cancillería colombiana creó la medida Primero la Niñez, la cual ha sido reconocida en numerosos espacios internacionales como un referente de buenas prácticas para los estados en materia de protección internacional, lo cual queda en evidencia en los resultados de la primera vigencia de esta medida por medio de las cifras que aportó la registratura a partir de enero del 2015 al 31 de marzo del 2021, donde fueron beneficiados 52.693 niñas y niños nacidos en Colombia en riesgo de apatridia. Estas medidas están enfocadas a brindar la nacionalidad colombiana por nacimiento a los hijos de padres venezolanos a fin de promover el desarrollo y la garantía de restablecer los derechos de la niñez con la finalidad de contribuir así a que la migración sea un aporte significativo al desarrollo del país. Fíjense que este último aspecto es de gran relevancia por cuanto una vez que la persona es ciudadano de ese país al cual emigra, pues al ejercer sus actividades, bien sea desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional, puede ayudar al crecimiento de esa nación.